Entremos de lleno con este asunto sobre las profecías del fin de los tiempos y vamos a ir poco a poco entendiendo de qué estamos hablando. Cuando la iglesia habla sobre el fin de los tiempos, debe estar clara y entendida de qué tiempo es el que está viviendo. Si yo digo el fin de los tiempos en los 70, no es igual decir el fin de los tiempos en el 2024. Porque nuestro tiempo tiene unos elementos demasiado intensos que no estaban en el 70. La iglesia del 70 podía decir que estaba viviendo el fin de los tiempos de acuerdo a lo que su contexto tenía. Pero si yo comparo el contexto del 70, por decir un año, contra el contexto del 2024, el nuestro es más intenso, el nuestro es más violento, el nuestro es más inmoral, más antiético, el nuestro es más crítico para la vida de la iglesia. Por lo tanto, si los del 70 o los del 50 o los del 900 pensaban que Cristo estaba cerca, usted y yo debemos estar más que claros de que Cristo está más cerca todavía. Jesús le dijo a los fariseos que ellos no podían descifrar las señales de los tiempos. Si tanto que ustedes saben y no pueden descifrar las señales de los tiempos. Por lo tanto, ese mensaje contra esa estructura religiosa revierte contra el discipulado para que el discipulado se pregunte si yo puedo entender las señales de los tiempos. Cuando decimos profecías del fin o señales del fin, no estamos hablando del fin. El fin es una cosa aparte. Estamos hablando de señales que nos dicen que el fin viene de camino o que el fin se acerca. Una señal es un aviso, no es el evento como tal. Si usted va guiando por una avenida y ve a distancia un símbolo octagonal con líneas blancas, fondo rojo y 4 letras, no tiene ni que aprender a leer. Usted sabe que viene un pare de camino. Pero usted no para cuando ve el pare. Usted vio el pare y va a parar cuando llega al sitio donde está el pare, porque usted vio un aviso previo. Por lo tanto, no deje que nadie le cree este pánico y este terror porque estamos viendo señales. Las señales son simplemente para decirnos a nosotros mismos, Cristo viene. Esto está cerca porque estoy viendo una señal. Cuando nosotros miramos esto desde esta forma, estamos hablando nada más y nada menos que de una mentalidad escatológica que tiene que ver con el fin de los tiempos. Y estas señales se miran de una forma distinta a como se ven otras señales o a como se entiendan otras profecías. Estas señales se miran con un ojo crítico de evaluar qué se cumple, qué se está cumpliendo y qué está por cumplirse. Yo puedo decirle que las señales se están viendo desde hace muchos años, porque son muchas señales. Y las señales son importantes para la vida de la iglesia a lo largo y ancho de su historia. Digamos, por ejemplo, que un 14 de mayo de 1948 resurge el Estado judío de Israel, que no es exactamente el pueblo de Israel, pero ciertamente es una señal
de que hay un Estado nuevo que representa a un pueblo que había prácticamente desaparecido del Medio Oriente. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque si yo empiezo a escarbar las profecías del cautiverio, donde dicen que la nación va a resurgir, que los hijos de Israel volverán a Jerusalén, que el idioma va a resucitar porque era un idioma muerto, que va a cobrar vida su economía, que el desierto va a florecer, que vendrán de todos los países. Y veo que esto se empieza a cumplir del 1948 en adelante de una forma u otra. Quiere decir que si lo que Dios dijo 4 siglos antes de Jesús se cumple en el 1948 en adelante, todo lo demás que dijo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Porque no voy a segregar unas cosas sí y otras no. Por lo tanto, tomo por medida el reloj profético de lo que pasa en el Medio Oriente. Textos que vamos a estar trabajando en estos 3 días. Mateo 24, obligado. Joel, capítulo 2. Lucas, capítulos 17, 18, 21. Jeremías, 16. El libro de Daniel. La segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Mateo 25. Isaías 25, 35. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19. Cuando empezamos a hablar sobre señales, le hablé de Israel como quizás una de las señales más imponentes e importantes en el mundo. Desde su origen, el pueblo judío es un pueblo perseguido, es un pueblo en crisis. No existe en la historia de la humanidad un pueblo que haya sufrido más que este pueblo. Empecemos, digamos nosotros, con esclavitud, desierto, guerras con otras naciones en Canaán, cautiverio, conquistas múltiples, conquistas por Babilonia, Persia, Grecia, Roma, bizantinos, mamelucos, musulmanes, cruzadas, turcos otomanos, ingleses, y todavía están peleando. Holocausto alemán en la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo que existe a nivel mundial. Lo más increíble del mundo es que cualquier país pueda hacer cualquier barbaridad. Y se habla 2 o 3 cositas. Israel se defiende y son abusadores, son tiranos, son exagerados, son lo que quieran ser. Pero es un país que está rodeado por 22 países árabes, que constantemente viven en la tensión y el acecho. No estoy justificando nada, simplemente explicando. El surgimiento de esta nación es vital porque si ellos existen, toda la historia que los vincula también es real y por lo tanto Cristo que viene de esa historia cobra mayor vigencia. Repito, si esta gente tiene una historia
Y esa historia donde mejor se explica es en la Biblia. Y está vinculada con profecías profundas. Y de ese pueblo es que viene Cristo. Mientras más veraz sea esa historia, más contundente es el elemento de Cristo en la historia de la humanidad. Porque Dios preservó a este pueblo para que de él viniera Cristo con la salvación para todas las naciones. Si Cristo entonces nace, proclama su ministerio, resucita de los muertos y promete que va a regresar, no hay duda alguna de que este es un evento cierto que habrá de ocurrir, en nuestro caso, en un futuro próximo. Mateo 24, verso 5, nos dice que una de las señales que habrá será que hay falsos maestros y falsos cristos. Habla de algunos que se anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. Habla de falsos maestros, que son los que están relacionados con introducir falsas doctrinas al evangelio o doctrinas de otras religiones que nada tienen que ver con el cristianismo. Nuestro tiempo se ha convertido en una membrana celular demasiado frágil. Y de repente, gente que no se sabe ni de dónde vino. No podemos ni evaluar su trayectoria ministerial o de crecimiento. Gente que ahora tienen unos supuestos conocimientos. Empiezan a introducir en la iglesia pequeños venenos para crear división, crear disensión, fomentar la apostasía y atentar contra la sana doctrina del evangelio. Y la gente no se da cuenta, pero es una señal. Cuando yo oigo a gente que me dice, en vez de Dios te bendiga, te voy a enviar mis vibras, es una señal. Y yo le digo, no, economízatelas, porque yo no soy un transformador de Luma para estar recibiendo vibras eléctricas de nadie. Cuando veo por el mundo, viajando, iglesias que en sus programas de la semana, en vez de un culto de oración, tienen yoga. Cuando veo el cierre de iglesias y la venta de templos para el mundo islámico, cuando veo cómo se altera el texto bíblico para justificar conductas de nuestro tiempo, ciertamente me escandalizo, pero digo, son señales. Son señales y me digo a mí mismo, Cristo, no te tardes en venir. Porque al paso que va, me preocupa que se confunda tanta gente que no entienda que tiene que mantenerse firme en la sana doctrina y no sucumbir ante los movimientos filosóficos y humanistas del mundo. Por más lindo que suenen, por más razonabilidad que tenga, y le explico uno de ellos como quizás uno de los movimientos más fuertes en contra del cristianismo
que es el movimiento de la ideología de género. No se le puede pasar la mano a la persona porque alegue que simplemente es homosexual o es lesbiana. A la iglesia ha venido gente alcohólica. A la iglesia ha venido gente adicta. A la gente ha venido gente con problemas de vicios, de adicciones, de problemas siendo heterosexuales. Pero han venido buscando el poder del Espíritu Santo para ser sanos y recobrar su identidad en Cristo y tener una vida sana y alegre. Decir ahora que como hay un cambio social, el texto hay que interpretarlo de acuerdo al cambio social, es faltarle el respeto a la integridad de la palabra. Si yo tomo un curso de literatura española del siglo de oro, me van a poner en las manos el Quijote, el Miocid, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, entre otros libros. Y cuando esté ahí, la profesora me va a decir, discutamos el Quijote. Y me va a empezar a decir, investiga qué es ese lugar de la Mancha, dónde queda, por qué a Cervantes le dicen el manco de Lepanto. ¿Quién es Cervantes? Pero eso pertenece al mundo de Cervantes, no al 2024. Y es un ejercicio para poder entender el Quijote. ¿Por qué entonces la Biblia la tengo que mirar desde el 2024 y no la puedo mirar desde el origen de donde viene? Todos debemos estar claros de que podemos tener una diferencia en interpretaciones teológicas. La vamos a tener, pero no somos enemigos. Siempre y cuando el troncal que nos una sea Cristo y no otro. Pero hoy día el elemento de los falsos maestros y los falsos cristos siguen adueñándose de los púlpitos. Y a duras penas Cristo no se menciona. A duras penas el mensaje del evangelio es desplazado por otras ideologías. El mensaje de la salvación casi ni se está predicando. Hay iglesias que están cayendo en la trampa de no hacer llamados al arrepentimiento porque los salvos ya son salvos. Este evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero y la gente tiene que venir a los pies de Cristo a traer su pecado en arrepentimiento para ser libre en el Señor. Si usted me dice a mí, nosotros hemos visto historias como Jim Jones, Mita y Aarón. El problema que hubo en Waco, Texas, de los que creían que eran los únicos, que eran los del fin del mundo. Y como si fuera poco, porque tenemos que aportar al mundo algo siempre, también tenemos un Cristo puertorriqueño llamado José Luis Miranda. Dentro de todos estos movimientos delicados, tenga cuidado con los acercamientos para estudiar las raíces hebreas. Alguien me dijo, usted es bien controversial. Y yo dije, no, pero siempre ando en controversia. Decir que si yo no estudio las raíces hebreas, no entiendo el evangelio, es hacer ver que el evangelio de Cristo es impotente para alcanzar personas que no dominen las raíces hebreas. Si yo tengo que añadirle algo al mensaje del evangelio para completarlo y complementarlo, estoy diciendo que el mensaje del evangelio por sí mismo no es suficiente. Y eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Hay gente que entra en esto y salen enredados y confundidos. Hay un tipo de judaísmo mesiánico que está trayendo una doctrina, no todos, pero hay uno que está trayendo una doctrina donde Jesús no es Dios. Es el Mesías. Se acabó.
haciendo ver que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en hebreo y después lo alteraron para escribirlo en griego. No tenemos una sola evidencia del Nuevo Testamento escrito en hebreo, sino solo el Mateo, que era para los judíos y que existe alguna que otra copia, pero es griego. La gente que cree en el karma, en el yin yang, en la cabala judía, la gente que está todo el tiempo detrás de nuevas revelaciones porque no se sacian. La gente que está detrás de profetas aquí, profetas allá y profetas acá, que le hacen daño a veces hasta a algunos profetas tratando de obligarlos a que le den una palabra cuando no hay nada que decir. Yo recuerdo la historia de Samuel Hernández, que me dijo, yo lo resolví un día. Yo fui a cantar y a predicar por allá por Texas y me llevaron después a un Roadhouse. Roadhouse, una casa de carne gigantesca, todo en Texas grande. Y él estaba sentado pidiendo su carne y llega una persona con otra palabra y dice, Samuel Hernández, aquí estoy para que Dios me dé una palabra. Y él dijo, ribeye. Yo, Samuel, me dijo, varón, yo iba a almorzar. La gente que está buscando teologías para que los ayuden con el pare de sufrir. Y mandan a buscar el pañuelito ungido y el agua de Jerusalén, que sabe Dios de qué grifo la están sacando. Es Cristo. Es Cristo. Pero cuando vea eso, no se atribule, simplemente diga señales. Señales. ¿Sabe usted por qué Cristo detiene el séquito cuando la mujer del flujo toca el manto? Para que la gente sepa que no es el manto, que es Él. Y por eso dice, alguien me tocó. No dice, alguien me tocó el manto. Alguien me tocó. Él es el que tiene poder. Él es la fuente de poder en nuestra vida. Él es el que echa fuera demonios. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que envía su espíritu sobre su iglesia. El texto también habla de que habrá guerras y rumores de guerras. Yo quiero que usted sepa que desde el 1939 hasta el 2024, que no van 100 años, el mundo no ha tenido tantos conflictos como este periodo de tiempo, donde en ocasiones hubo 169 países en conflictos civiles, en guerras unos contra los otros, golpes de Estado, dictaduras, creando conmociones nunca antes vistas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 100 millones de seres humanos. Y hoy día tenemos un mundo atemorizado porque es la primera vez en la historia que tenemos presidentes, mandatarios, primeros ministros con ideas desajustadas y con poder en su boca para infundir terror al mundo, diciendo, voy a enviar una bomba atómica, voy a mandar una bomba nuclear, voy a apretar el botón. Y usted lo ha visto a cada rato. Putin dice que Rusia está lista para aquello y lo otro. Zelensky dice que tiene preparados los misiles. La OTAN quiere respaldar a Zelensky. China está coqueteando con invadir a Taiwán. Estados Unidos le dice a la Hamas que si no libera a los rehenes va a un infierno de camino para el Medio Oriente. Se lo dijo Trump ayer. Y quiero que sepa, que estaba hablando con el pastor Pablo, que Ronald Reagan en noviembre de 1980 venció a Jimmy Carter
y habían 85 rehenes en Irán. Y le dijo a los iraníes: en enero yo asumo la presidencia de este país. Si los rehenes no los envían para acá, voy a enviar los Marines. Pues Trump dijo lo mismo, pero más agresivo, porque él es Trump. Dijo que va un infierno de camino. No hay que ir al Medio Oriente. Cuba está aquí al lado. Venezuela está ahí al lado. Y la gente aquí habla lo que no sabe. Maduro. Es más, voy para atrás. Hugo Chávez le enviaba a los Castro 200,000 barriles de petróleo mensuales, de los cuales ellos dejaban para el pueblo 50,000 y vendían 150,000 para ellos. Para después decir que no pueden echar para adelante porque tienen un embargo de Estados Unidos de Norteamérica. Ninguna de esas dictaduras ha dado pie con bola. Tiene Nicaragua. Mire México cómo está, con 3 carteles terroristas presionando el gobierno. Arrestaron 8 individuos esos los días dentro de la seguridad del país. ¿Y qué empiezan a decir los mexicanos? ¿Y a quién le creemos? Si a los que hemos puesto la confianza los están arrestando. ¿Sabe usted que existe un tren que va desde Sudamérica por todo Centroamérica, que trata de llegar con gente hasta México, recogiendo individuos para que puedan entrar a Estados Unidos, y la mayoría no llega porque las gangas y las pandillas los detienen en los pueblos para convertirlos en mulas de droga y en prostitución? Nuestro mundo está grave. ¿Qué necesitamos nosotros más si las señales las tenemos ahí? Pero tengo una medida de fe y de esperanza. Olvídese quién diga, si Kim Jong allá en Corea quiere apretar un botón. Olvídese quién diga que va a apretar un botón. Mi Biblia dice: de Jehová es la tierra, el mundo, el botón lo aprieta el que Dios diga. Porque Dios no ha renunciado a la tierra. Piense siempre algo, que cuando Dios creó la tierra, no se fue a vivir a Marte. Se quedó en la tierra. Él es el dueño. Él no ha renunciado a ella. El mundo le pertenece. Todo tipo de guerra en este tiempo y en los tiempos anteriores son negocios. Póngale un número loco a cualquier misil. Póngale un número, vamos, 100,000 pesos, 150,000 pesos. Vale más, pero pon un número. Y una noche tiran 150 misiles. Y de allá para acá le responden con 150 más. El Papa Francisco, en un momento determinado, le preguntaron por la paz. Y él dijo: hay demasiadas manos metidas en el negocio de armamento mundial. Cuando colapsan las farmacéuticas, cuando colapsa la educación, la guerra es un buen negocio. Ahora mire a ver cuánta gente está metida dentro de ese negocio. El texto no habla de que habrá hambre. Y un análisis de un jinete del Apocalipsis habla de escasez. Todos los años mueren más de 3 millones de niños y niñas de hambre en el mundo que no han llegado a 2 años de edad. Los Estados Unidos de Norteamérica vota en los zafacones, eso nos incluye,
a más de 30 libras de comida al mes. Porque no nos ha cogido una buena hambre. Que la gente abra la nevera y dice, aquí no hay nada que comer. Y allí queda arroz blanco de ayer, habichuelas, la carne guisada. Pero no hay nada que comer, porque están buscando la chuchería. Y nuestros hijos y nuestros nietos están aprendiendo a comer del fast food. Y si no se les da el fast food, no comen. Pero si viene un hambre, yo le aseguro que de las profundidades del freezer, envuelto en un papel de aluminio que ya está amarillo, van a salir pasteles de hace 2 navidades atrás, que con una pelota de arroz blanco va a ser el mejor menú del momento. Se gasta comida para animales, y cuando digo animales solamente cuento perros, gatos y pajaritos. Ni siquiera estoy considerando vacas ni caballos. Perros, gatos, pajaritos, que si se coge el dinero que se invierte en la comida de ellos, el mundo no volvería a tener hambre jamás. El COVID-19 provocó una alteración en los procesos de agricultura, de distribución y producción de abastecimientos. Porque lo que yo me como hoy se sembró hace un tiempo atrás. Y así, escalonadamente, lo del 2020 es para el 2023, 2021, 2024, 2022, 2025. Más o menos funciona de esa forma. En grandes escalas, si hay un hoyo en el proceso, algún sitio se queda sin comida de lo que recibían. Y el incremento del alimento en términos de valor se disparó de tal forma que aunque haya alimento, hay escasez. Porque hay menos alimento y el que está disponible es más caro. Yo creo que usted ha ido al supermercado y ha visto la reducción de bolsas y el aumento en el ticket. La escasez de ciertos alimentos. Nosotros todavía no lo estamos viviendo, pero partes en el mundo están siendo impactadas gravemente. La guerra de Rusia con Ucrania va a traer para unos años futuros unas crisis en unos alimentos específicos de los cuales Ucrania era el primer productor mundial. Que ya con el ataque, el bombardeo, todos estos territorios están siendo altamente contaminados. Los tornados, los huracanes destruyen cosechas año tras año. Los grandes incendios, las siembras de África que están siendo atacadas por plagas de langostas llamadas esperanzas silvestres. Los productores de carne del mundo que para subir los precios queman las carnes en exceso para que disminuya y así poder vender la mercancía a un precio más caro. Jesús dice en Lucas que habrá grandes terremotos. Lo repite en Mateo. El mundo ha temblado más de 30,000 veces este año. Tiembla todos los días. Durante los últimos 50 años se han reportado los peores tsunamis de la humanidad, destruyendo países como Indonesia, Nueva Zelanda, Japón, entre otros. No solo eso, los temblores van en aumento en términos de intensidad, dependiendo de las escalas. Antes hablábamos algo grande de un temblor 5.6, los otros días hablamos de 8.2.
de 2 segundos, de 5, de 7 segundos, más el tsunami que viene de camino. Pero ese no es el fin. Señales. Porque cuando la Biblia quiere hablar de lo último, le añade primero el superlativo gran. Y habrá una gran hambre. Esa es la última. Y habrá un gran terremoto. Ese es el último. Así que todo lo que estamos viviendo no es el fin. Son señales. Dice que habrá pestes. La palabra pestes en el texto bíblico se conoce como pandemias o epidemias. En los últimos 100 años el mundo ha experimentado grandes problemas de salud que han costado la vida a millones de seres humanos. Desde enfermedades naturales hasta otras que han sido hechas por el propio ser humano. Entre las más graves tenemos el SIDA, el ébola, la fiebre aviar, la influenza, la gripe, el cáncer, el dengue, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la tuberculosis, el polio, la malaria, la fiebre porcina y no podemos dejar el COVID-19. Hágase una pregunta. En Puerto Rico cierran ferreterías, cierran librerías, cierran panaderías. Puede que un supermercado se vea en crisis. Hay 2 negocios que en Puerto Rico nunca cierran: los liquor stores y la farmacia. Y por el contrario, las farmacias se multiplican. Porque, por decir Puerto Rico, fuera de otros países, es un país de mucha gente enferma. Y lo decimos, y yo no entiendo. Y la gente dice, ay, qué triste. No, hermano, triste no. Esa es nuestra fuente de trabajo. Si hay gente enferma, tenemos gente para orar, que se sane en el nombre del Señor. No podemos caer en la trampa de decirle, ¿qué medicamento estás usando? Usa este otro, que es bueno. ¿A qué médico tú vas? Y en la conversación, que son buenas, ¿no? Eso es parte de la conversación. Nunca hay una oración. Le voy a decir algo, hermano. La gente viene a la iglesia, ore por mí que tengo una entrevista de trabajo y oramos. Ese trabajo es tuyo. Declaro en el nombre del Señor que es tuyo. Y se van. Ore por mí que estoy buscando una casa y estoy solicitando un préstamo hipotecario. Ese préstamo te lo van a dar. Esa casa es tuya. Olvídate de eso. Viene alguien enfermo, ore por mí que estoy enfermo. Que sea la voluntad del Señor. ¿Qué pasó? No le podemos decir, vete en fe. Tu fe te ha sanado. No le podemos decir, confía que Cristo está contigo. Vamos bien, ¿verdad? Amén, qué bueno. El texto plantea que aumentará la ciencia. Alguien los otros días me dijo, cuando llegue la inteligencia artificial, eso sí, Magdiel, que eso, olvídate, ahí sí, que eso nos va a catapultar y se va en ese viaje. Y yo me quedo mirándolo. Y dice, ¿no te emociona? Yo creo que va a haber problemas. Sí, pero ¿y por qué? Piensa tú que de momento la inteligencia artificial diga que la cura del cáncer la habían descubierto hace 50 años y la tenían pillada y escondida. ¿Sabes el revolú que se va a formar? Piensa tú que la inteligencia artificial diga que el hombre nunca llegó a la luna. Porque yo no los he visto. A mí me han presentado un documental. ¿En manos de quién va a caer eso? ¿Y cómo lo van a utilizar? Ya hoy día
hay pueblos levantándose en contra de la alta tecnología para no ser sustituidos en sus trabajos. Y no nos estamos dando cuenta que el órgano más poderoso que Dios le ha regalado a usted es su cerebro. Y no lo estamos usando. Y las generaciones que van subiendo ya descansan todo aquí. La Misis me pidió un ensayo sobre la historia de Puerto Rico. Siri, consígueme todo sobre la historia de Puerto Rico. Móntalo como si fuera un ensayo. Elimina aquello que pueda tener connotaciones políticas. Lo tengo ya montado, lo imprimo y voy con mis 10 páginas a la clase. Lo leí. Hice algún filtro de juicio crítico. Razoné sobre lo que está ahí. Pues dejé el cerebro sin usar. Y me dice, no, pero que el niño va a tener oportunidad de reaccionar. No puede reaccionar porque no tiene una base. No ha leído. No ha podido comparar. El cerebro, la base es la memoria. Es el nivel 1. Arriba está el juicio crítico. Juicio crítico es la capacidad de análisis para determinar qué es bueno, qué es malo, qué es productivo, qué no es productivo, qué es ético, qué no es ético. Si el ser humano no desarrolla ese nivel, nunca llega a pensar de esa manera y va a absorber lo que le impongan. Lo que el Estado diga, eso va a ser. El mundo en el que estamos viviendo va camino a forzar a que los estados sean los que se encarguen de los hijos, desplazando a los padres. De camino viene el mundo cibernético humanoide, donde vamos a interactuar con robots, casi humanos, ya están, con cerebros artificiales que le han puesto toda una microinformación de todas las capacidades posibles. La primera que se inventó se llamaba Sofía y se sentó con un host de Estados Unidos a interactuar. Y él le preguntó, ¿tú le harás daño a los seres humanos? Y ella contestó, no, si me provocan, sí. Las alteraciones en las cadenas de DNA han ido logrando que originalmente buscaran los cromosomas o los genes afectados para desplazarlos y alterarlos, cosa de la que la próxima generación viniera bien. Ya van camino a otras cosas. Porque la ciencia se olvidó de quién es Dios. Y vamos camino a montar una nueva torre de Babel. Lo más triste para mí, y me hago dueño de mis palabras, es que haya gente que insista en quererme hacer creer que la ciencia y la fe tienen que ir de la mano. Hay sitios donde van a chocar. Tienen que chocar porque no son socios. Por encima de todo está Dios. La ciencia es secundaria y es el conocimiento que el ser humano ha adquirido y es bueno, pero jamás podrá competir con Dios para sugerirle, para recomendarle, para ofrecerle alternativas, porque Dios es Dios. Habla de que habrá señales en los cielos. De que el sol se volverá ceniza, la luna se tornará roja como sangre y habrá lluvia de estrellas. Pues
Puede decirle que eso está pasando desde el 1780, cuando el sol se puso gris oscuro y se dice que no era un eclipse, y al día de hoy no se sabe de qué estamos hablando. Al día de hoy. Las famosas lunas llenas de sangre se llaman lunas rojas. Jonathan Cahn, en su libro El año del Shemitah o el Shemitah, plantea que cuando estas lunas, que ocurren más frecuentes de lo que uno se imagina, coinciden con fiestas judías, algo pasa en Israel. Y se remonta a los años 1490, 1491, luna roja, Pascua judía. 1492, la expulsión de los judíos de España. 1947, luna roja, Pascua judía, luna roja, tabernáculo. 1948, la guerra de independencia de Israel. 1966, luna roja, Pascua judía, luna roja, Pentecostés. 1967, la guerra de los 7 días. La lluvia de estrellas, lo que llamamos el aurora boreal, que ocurre en países como Dinamarca, Finlandia, Alaska, en los últimos 10 años ha ocurrido más que nunca, con más estrellas y mayor duración. Y lo interesante es mirar y ver señales, señales, señales. Un día un relámpago ruge por ese cielo y no son estrellas, ni lunas, ni sol, sino un Cristo glorioso levantando su venida. Pero hasta ahora le he hablado de señales que tienen que ver con eventos de la naturaleza. Vamos ahora a hablar un poco sobre aquellos eventos que tienen que ver con los creyentes. Persecución por Cristo. Y la gente se pone y dice, no, chico, todo iba bien. Sigue hablándome de lunas rojas y de estrellas y todas esas cositas. Hace muchos años yo, en un programa radial, siempre que digo estas cosas salgo crucificado, pero eventualmente después me dicen, tenías razón. El pueblo evangélico puertorriqueño se cree que donde único hay cristianismo es en Puerto Rico. Entonces hablamos de persecución. No, persecución. Bueno, aquí a lo mejor no. De hecho, le voy a decir que sí, que está pasando. Pero es que los cristianos somos muchos en el mundo. Nosotros tenemos misioneros ahora mismo en países musulmanes árabes. Que usualmente no decimos qué país es por si se escucha que empiecen a investigar y los arresten. Usando sótanos para convertir gente, montando estructuras de códigos y saludos para atraer a otros. Hay una misionera, amiga nuestra, en uno de esos países, que se reúnen en un sótano. Y este muchacho se convirtió al evangelio, siendo de ese país musulmán. Pero no le pudo decir nada a ningún miembro de la familia porque está prohibido hablar de Cristo. Porque si no, lo agarran a él, lo arrestan, lo matan, lo que sea. 3 años después, sus ojos vieron entrando por la puerta a su hermano que dormía en el mismo cuarto que él. Convertido también a Cristo. Y cuando se encontraron, se agarraron y se empezaron a llorar. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque se nos está prohibido hablar.
En China, la Biblia es un libro ilegal y clandestino. En Irán, al que agarren lo decapitan. Y tenemos gente trabajando para promover material dentro de todos estos países. En uno de los viajes que hicimos a Israel, estando en el río Jordán, siempre preguntamos si hay alguien más que se quiere bautizar. Y este muchacho levantó las manos. Yo, y venga para acá. Y lo entrevistamos. Se llama Luis, es de Moscú. Y dije, ¿cómo tú llegaste aquí? Me dice, hace 4 años en un tren, alguien tropezó conmigo y en mi gabardina, en el coat, me echó algo en el bolsillo. Yo pensé que me habían robado. Sentí que no debía sacar nada de lo que estuviera allí. Llegué a mi casa y cuando lo saqué era el Evangelio de Marcos. Y empecé a leerlo. Me arrepentí en mi apartamento. Le pedí perdón a Cristo. Y como decía allí que habían ido a bautizarse al Jordán, empecé a guardar dinero. Pedí una visa. 4 años después me la dieron y usted me está bautizando hoy. Hay gente predicando este evangelio con la vida. Es hora de despertar. Hay que ir a los tribunales de Puerto Rico para ver las familias desmanteladas, niños de 8 años diciendo, yo nunca he recibido un abrazo en mi vida. La iglesia tiene los brazos para abrazar. La iglesia tiene los pies para llevar la gente. La iglesia tiene el bolsillo para financiar la comida. La iglesia tiene los techos para proteger. No escatimemos en hacer la obra misionera en nuestro pueblo, porque el Señor está esperando por nosotros. La única religión que está siendo tema de conflicto en el mundo es el cristianismo. ¿Usted no ve en los periódicos que están persiguiendo musulmanes? Usted sabe que mientras se debatía la crisis de la Franja de Gaza en África, en Nigeria, se metió una ganga de musulmanes y acabó con toda una comunidad cristiana, con sus pastores, las esposas y la familia. ¿Salió eso en el periódico? No, porque son cristianos, las víctimas son cristianos y tienen que estar ahí. El libro más condenado y exigido y criticado es la Biblia. Mientras estemos en esta tierra, el reino del mal no puede adelantar su agenda como desea. Porque usted y yo representamos el reino de los cielos y somos un muro de contención para ellos. No pueden adelantar. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Y no es solamente que si me atacan no pueden contra mí. Lo que quiere decir eso es que si yo me meto en el infierno no me toca. Pero mientras estemos aquí hay una crisis. La Biblia habla que muchos perderemos la vida solo por amar y servir a Jesús. Cuando ISIS se montó en la franja completa, desde Siria hasta Irán, decapitaban cristianos que eran griegos ortodoxos. No le preguntaban si creían en María, le preguntaban que si creían en Jesús. Sí, creo en Jesús, le cortaban la cabeza. Primero le torturaban los hijos. Aumentará el odio contra la iglesia. Será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Mire, es que es evidente. Este empleado de McDonald's, que resulta que también es pastor asociado de una iglesia, comete un error. En McDonald's, en el periódico, no va a decir empleado de McDonald's, pastor que trabajaba en McDonald's, porque es asunto de señalar, es asunto de querer herirnos, es asunto de hacernos daño en la imagen. Por eso hay que cuidarse. Y lo que a usted no le conviene, salte como un conejo y muévase del sitio. En el extremo oriente siguen muriendo cientos de creyentes
con tal de adelantar la agenda de esa profecía que dice que cuando este evangelio sea predicado en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Yo creo en la cadena CTNI. Porque donde yo no llego, la cadena llega. Se graba el mensaje y se le envía a otro. Y se sigue multiplicando. Y adelantamos la agenda. Hablemos un poco sobre el abandono de la fe. Habrá personas que no soportarán que los rechacen y que los odien por ser cristianos. Así que van a preferir moverse hacia otras doctrinas y corrientes que sean más aceptadas por la sociedad. Yo los he visto. Mira, está yendo a la iglesia, yo me fui de allí. Ah, sí, porque esta cosa que está pasando ahora, de que nos están llamando fundamentalistas, fanáticos, religiosos, yo no puedo con eso. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy yendo a este otro movimiento de ciencia cristiana, que es más liviano, que de hecho no estamos usando Biblia, esas cosas, porque es mejor para mí así. ¿Sabes? Que yo tengo una posición bien grande y me es difícil que la gente identifique. Qué cosa más descomunal. Y yo le digo, mira, tú no lees la Biblia, ¿verdad? Me dice, ¿por qué? Porque dice que el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. ¡Tú eres loco! Habrá cierres de iglesias, renuncias de pastores, aumentará la apostasía y la prodigalidad. El peor enemigo de la iglesia no es el ateo. No está en igualdad de condiciones para pelear con nosotros porque no cree en Dios. Nuestro peor enemigo es el apóstata, porque estuvo con nosotros, se fue herido y desde afuera buscó una colina y se ha convertido en un francotirador para dispararnos todas las veces que pueda, hacernos daño, develar los secretos de la iglesia, las confesiones y los testimonios, usarlas para revertir contra la gente que Dios está restaurando. Y nosotros no vamos a poder controlar eso, sino que al verlo decir, las señales. Las señales. La falta de amor y los malos testimonios provocarán frialdad en las comunidades de fe. Yo no sé por qué. Tenemos que coger el error de un hermano, montarlo en Facebook, esbaratarlo, siendo uno de los nuestros.